Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Nissan 720 con motor Z24 de 8 bujías y de tipo carburado. Tenemos en la mesa el distribuidor, tapadera y rotor, 2 bobinas, 2 cables de bujía, 2 bujías de prueba y la batería 12 voltios. Comenzando por el distribuidor, tenemos que este es electrónico de tipo inductivo. Como señal de entrada tenemos una combinación de un magneto que está por acá, esta parte metálica, que es la que tiene contacto con el aspa del distribuidor. Al girar el distribuidor tiene cierto magnetismo. Este magnetismo es el que recoge el módulo encendido que está por acá para hacer el salto de chispa. El módulo encendido, como procesamiento de señal y señal de salida, está puesto en la carcasa y tiene 4 líneas. Primero, la línea E es negativo de bobina de la bobina de escape. La línea B grande es positivo. La línea B pequeña es tacómetro. Y la línea I es negativo de bobina de la bobina de admisión. El tierra lo hace la carcasa del distribuidor. La tapadera podemos observar que tiene marcado las 2 puntas de acá son de la bobina. Por ejemplo, esta dice IN es admisión, el que dice EX es escape. Y por acá tenemos los cables correspondientes a cada salida. Cuando dice I1 es admisión 1, cuando dice E2 es escape 2 y así sucesivamente. Para hacer la prueba de este distribuidor, primeramente vamos a conectar las líneas del módulo, las cuales la línea azul corresponde al negativo de la bobina de escape. La línea blanca es positivo. Tacómetro no lo vamos a necesitar en esta prueba. Y la línea roja es admisión. Normalmente en estos vehículos la línea negra es la línea de positivo. Pero debido a que este es un distribuidor reconstruido, lo hemos puesto en la línea blanca. Vamos a poner el distribuidor por acá. Tenemos las conexiones. Vamos a conectar la primera bobina. Para el propósito de la prueba, necesitamos saber si es admisión o escape, a menos que una de ellas esté fallando. Vamos a necesitar un positivo al distribuidor con la línea conectada por acá. Y necesitamos 2 negativos, uno hacia las bujías de pruebas y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Al girar el distribuidor tendría que haber chispa en las 2 bujías de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en las 2 bujías de pruebas. Esto quiere decir que el módulo está en buenas condiciones. ¿Qué pasaría si no hubiera chispa
o si hubiera chispa en solo una de las bobinas. Primeramente, si hubiera solo en una bobina, quiere decir que el módulo está quemado en esa parte. ¿Puede el vehículo trabajar con una bobina? La respuesta es sí. Porque este vehículo no necesita las dos bobinas exactamente para trabajar, solamente necesita una. En esos vehículos se pusieron dos bujías por tema de emisión de gases. Entonces, si hubiera una de las bobinas que no trabajara, tendría que cambiarse el módulo encendido. Lo bueno es que como puede trabajar con una bobina, nos puede dar chance de poder cambiar el módulo y para que trabajen las dos bobinas. Esto es más que todo por un tema de respaldo, porque tiene la capacidad de tener dos bobinas. Por ejemplo, hay preguntas de estos distribuidores. Muchos me dicen, yo quiero ponerle este distribuidor a un vehículo que era motor TBI o Throttle Bottle Injection. La respuesta es que no. ¿Por qué razón? Este es el distribuidor óptico de tipo TBI. Entonces cambia el piñón de acá. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Es hacer un adapte de distribuidor. La otra pregunta es, si solo es necesaria una bobina, ¿podría poner un distribuidor de 4 bujías? La respuesta es que sí, pero hay que hacer un adapte. Este es el distribuidor de 4 bujías. Se puede instalar este distribuidor, pero hay que hacer una modificación, ya que el largo del distribuidor de 8 bujías con el largo del de 4 bujías es diferente. Este vino en vehículos de agencia hechos en México. En cambio, este distribuidor es del tipo americano. Espero haya resuelto sus dudas. Les saluda muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.